Aquella noche, el ambiente en palacio era tenso y lleno de formalidades asfixiantes, y Adrián de Castamar sentía a cada paso el peso de un destino que nunca eligió. Caminó por los pasillos ornamentados, donde las sonrisas eran forzadas y las palabras, ensayadas, escondían secretos y angustias. Mientras todos celebraban el compromiso que sellaría una alianza política, el príncipe vio en el reflejo de los candelabros el espejo de una vida sin libertad. Cada sonido de risa contenida y saludos formales le hacía pensar en cómo el amor había sido relegado a un mero accesorio de poder. Sintiendo que su corazón se apretaba con la expectativa de un futuro trazado, buscó algo que tuviera sentido en medio de la rigidez de las tradiciones. Fue entonces cuando, con un impulso rebelde, Adrián decidió abandonar, aunque fuera por unas horas, la opresiva comodidad del palacio. Su silencio entre la multitud fue el primer paso de un escape que lo llevaría a un mundo donde las reglas eran diferentes. Sabía que al abandonar esa ceremonia estaba desafiando no solo la tradición, sino todo un sistema que lo aprisionaba. Desde fuera, la feria popular se reveló como un universo inesperado, lleno de colores, olores y sonidos que despertaron algo nuevo en él. En medio de la sencillez de las sonrisas sinceras y el bullicio de la gente, su mirada se fijó en una figura singular, cuya presencia parecía marcar la diferencia con todo lo que conocía. Selene Montoya, con su mirada misteriosa y su postura serena, contrastaba con el lujo distante del palacio y despertaba en Adrián una curiosidad que nunca antes había sentido. Cada detalle de la escena, el tintineo de los utensilios, el aroma de las especias y el murmullo constante de la conversación le hacían sentir vivo de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. El acercamiento a aquella mujer no fue fruto de un capricho, sino de un profundo deseo de romper con el destino previamente impuesto. Se dejó llevar por el ambiente, vibrante, y con una mezcla de vacilación y audacia se acercó a saber más sobre lo que tenía para ofrecer. Aquella breve salida de su mundo dorado representó la oportunidad de descubrir un nuevo camino, un momento decisivo capaz de cambiar su visión del futuro. Cada paso hacia Selene fue un acto de valentía, una búsqueda de autenticidad en medio de lo esperado y lo obligatorio. Adrián permaneció allí, cerca de Selene, mientras ella, con sus delicadas manos, barajaba sus cartas en silencio. Si cada movimiento tuviera un profundo significado. Observaba atentamente, sintiendo la tensión mezclada con una tenue esperanza de encontrar respuestas para un futuro incierto. El ambiente de la feria, con sus sonidos y aromas, sirvió de telón de fondo para aquel encuentro inesperado que parecía trascender la simple lectura de cartas. Selene, con una mirada que transmitía serenidad y determinación, empezó a revelar pequeños detalles que despertaron en el príncipe tanto curiosidad como aprensión. La revelación de que su destino podía estar marcado por la desgracia y la ruina si seguía el camino ya trazado, agitaba sus pensamientos. Cada palabra que Selene decía tenía el poder de romper la rigidez de su educación, instigándolo a cuestionar las verdades que siempre le habían impuesto. En el silencio compartido, el intercambio de miradas entre ellos decía más que cualquier pronunciación articulada. Fue el comienzo de una nueva percepción de libertad. Ese momento en la feria se convirtió en un punto de inflexión, donde Adrián vislumbró la posibilidad de un camino diferente, más verdadero y menos impuesto. Sintió, por primera vez, que su existencia podía tener un sentido más allá de las reglas preestablecidas, despertando en él un ardiente deseo de cambio. Mientras el tiempo parecía detenerse, Adrián se dejó llevar por la intensidad de lo que sentía, reconociendo que la noche le ofrecía una nueva perspectiva sobre el amor y la vida. La lectura de Selene no era un mero
juego de adivinación, sino una invitación para que él se redescubriera a sí mismo y desafiara un destino inevitable. Cada palabra, cada gesto de la adivina resonaba en su corazón con la fuerza de un grito silencioso contra la opresión de la tradición. Al mismo tiempo, la atmósfera de la feria seguía latiendo con la energía de las vidas sencillas y reales, en contraste con el formalismo de la corte. Se dio cuenta de que, en ese intercambio de miradas y confidencias, encontraba un espacio para ser auténtico, lejos de los lazos del poder y la obligación. La decisión de buscar la verdad detrás de las cartas no estuvo exenta de riesgos, pero también fue el primer paso para reclamar su derecho a elegir su propio destino. La conexión que se formó entre ellos fue sutil, pero llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo, donde el amor podría construirse sin falsedades. En ese momento, la experiencia vivida en la feria ya dejó huellas profundas, transformándolo de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Cada segundo de esa noche parecía labrar una nueva identidad, marcada por el coraje, para cuestionar y por la esperanza de un futuro diferente. Poco a poco, la noche avanzaba y Adrián se daba cuenta de que cada segundo fuera de palacio aumentaba el riesgo de ser descubierto. Se despidió de Selene con el corazón apesadumbrado, pero con la convicción de que ese encuentro era mucho más que una simple huida. El resplandor de las luces de la feria parecía anunciar una promesa silenciosa de cambio, incluso cuando la realidad comenzaba a pesar nuevamente. Al regresar a los caminos menos iluminados, el príncipe sintió el escalofrío de la inseguridad mezclado con la adrenalina del desafío. Sabía que cada paso de su viaje, incluso el más simple, conllevaba el riesgo de un descubrimiento no deseado. Pero en el fondo, el sentimiento de libertad superaba cualquier miedo impuesto por el destino. Mientras caminaba por las estrechas calles, Adrián reflexionó sobre las palabras de Selene que resonaron con la fuerza de un llamado a reinventar su propia historia. En ese momento se comprometió consigo mismo a buscar un futuro que realmente perteneciera a su voluntad, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de la rebelión. Regresar a palacio no sería fácil y la tensión solo aumentaba con cada momento. Al reingresar al ambiente opresivo del poder y la tradición, Adrián se sintió como si cargara con un secreto que lo distanciaba de todo lo que le era familiar. Cada rostro noble, cada mirada atenta, le recordaban la responsabilidad y las expectativas puestas sobre él. Aún así, la experiencia con Selene había encendido una llama dentro de él que no se apagaría con el regreso a la rutina. Se encontró dividido entre la seguridad de lo que siempre había conocido y la incertidumbre de un nuevo camino lleno de desafíos y posibilidades. Esta dualidad le hizo cuestionar el verdadero significado del poder y la libertad, sin perder nunca la claridad de sus sentimientos. Aún rodeado de lujo y rigidez, Adrián no podía olvidar la autenticidad de aquella noche de feria, donde cada palabra y gesto de Selene parecía ofrecer una forma de vida alternativa. Así, entre la presión de los protocolos y el eco de una elección recién descubierta, el príncipe se preparó para afrontar lo que viniera, con la esperanza de transformar su destino. Durante los siguientes días, la atmósfera en palacio se vio impregnada de una tensión silenciosa que parecía reflejar el propio estado de ánimo de Adrián. Se encontró constantemente rodeado de miradas sospechosas y susurros discretos que indicaban que algo había cambiado. Mientras intentaba mantener la compostura, el príncipe sintió un torbellino de dudas y preocupaciones mientras enfrentaba la implacable rutina de la corte. Cada gesto, cada palabra intercambiada, llevaba el peso de un secreto que apenas podía expresar. En medio de la ceremonia de los compromisos oficiales, su mente vagó hacia la
Noche de la feria y hacia la singular presencia de Selene, que parecía despertar en él una libertad hacía tiempo olvidada. El contraste entre el falso resplandor de los salones del palacio y la autenticidad vivida esa noche le hizo sentirse dividido entre dos realidades. Incluso frente a las rígidas convenciones, la sensación de que había un camino diferente lo llevó a cuestionar todo lo que había conocido. Sin tiempo para pensar en voz alta, Adrián buscó en silencio una salida que pudiera conciliar su posición y sus deseos más profundos. A medida que pasaban los días, el príncipe buscaba refugio en pequeños momentos de introspección, tratando de desentrañar lo que realmente le importaba. En medio de una apretada agenda de compromisos y obligaciones, encontraba raros momentos en los que permitía a sus pensamientos vagar hacia el recuerdo de aquella noche decisiva. Cada recuerdo de la bella y de la mirada de Selene traía una mezcla de consuelo y desasosiego, impulsándolo a soñar con un futuro menos impuesto y más verdadero. Aunque los protocolos y las convenciones intentaron aprisionarlo, comenzó a reconocer que el cambio podía venir desde dentro, a través de decisiones sinceras y valientes. La rutina en palacio, con sus detalles meticulosamente planificados, ya no podía borrar la sensación de que había algo más allá de los muros de la tradición. Poco a poco, Adrián comenzó a planificar en su pensamiento un camino que lo llevaría a abrazar la incertidumbre, aún sabiendo los riesgos que ello conllevaría. Esta lucha interna, aunque silenciosa, moldeó sus días con la esperanza de que finalmente pudiera vivir según lo que su corazón deseaba. Adrián sabía que los siguientes pasos serían decisivos. Cada día dentro del palacio parecía más alejado de la vida que imaginaba que quería vivir. La presión constante para casarse con Isabela, cumplir con sus obligaciones y mantener el curso de la tradición familiar lo hizo sentir como un títere. Por más que lo intentó, no pudo convencerse de que ese era el camino correcto. El vacío dentro de él se intensificó y las palabras de Selene resonaron en su mente como un recordatorio constante de que podía elegir algo diferente. Pero decidir seguir ese camino significaba romper con todo lo que conocía, incluida su lealtad a su padre, el rey Fernando, y al reino que teóricamente gobernaría algún día. Fue un dilema que le hizo cuestionar qué significaba realmente ser un príncipe y, más importante aún, qué significaba ser libre. La tensión aumentó aún más cuando el rey, al notar las recurrentes ausencias de su hijo, comenzó a centrarse en el acercamiento de Adrián con Selene, la adivina. El rey Fernando, con su postura inflexible y su inconmensurable apego a las tradiciones, pronto descubrió que su autoridad estaba siendo desafiada de una manera que no podía permitir. Cuando escuchó rumores persistentes sobre el comportamiento de Adriano, el rey decidió actuar de inmediato, forzando un matrimonio apresurado con Isabel, creyendo que esto resolvería el problema de una vez por todas. La estrategia era sencilla: atar a Adrián a sus obligaciones y reforzar el control de la corte. Más que nunca, el príncipe se sintió empujado hacia un destino que no eligió. La boda, que debía ser un evento festivo, se convirtió en una prisión que sabía que tendría que afrontar, pero que aún no podía aceptar en su totalidad. En resumen, el dilema al que se enfrentaba Adrián se hacía cada día más claro. Sabía que si seguía el camino impuesto, perdería su oportunidad de ser verdaderamente libre y posiblemente encontraría un futuro de desamor y amargura. Regresar con Selene, con quien deseaba desesperadamente continuar la conexión, parecía su única oportunidad de escapar de esta prisión invisible en la que se encontraba. Así, en una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo, Adriano renunció al trono. Por primera vez, realmente elegiría su propio destino.
aunque sabía que eso significaría perder todo lo que alguna vez pensó que quería. Ya no se trataba de mantener la apariencia de un príncipe heredero, sino de ser fiel a algo más grande y verdadero, el amor y la libertad misma. La tensión dentro del palacio iba creciendo sutil, pero constantemente, a medida que empezaban a circular rumores entre los cortesanos. Adrián, que ya no podía ocultar el brillo de inquietud en sus ojos, empezó a ser observado con sospecha por quienes siempre habían valorado el orden y la tradición. Entre reuniones y compromisos, se encontraba perdido entre el protocolo y el deseo de seguir su propio camino, y cada mirada furtiva de sirvientes y nobles reforzaba la sensación de que su secreto podía ser revelado en cualquier momento. Las conversaciones en el pasillo y los susurros silenciosos eran recordatorios de que la libertad tenía un alto precio, pero el valor de ser fiel a uno mismo era incalculable. Con cada nuevo día, la dualidad entre lo que se esperaba de él y lo que él quería para sí mismo se hacía más evidente, haciéndole cuestionar si vivir una mentira era más seguro que enfrentarse a lo desconocido. Incluso sin encontrar tiempo para hablar abiertamente de sus conflictos, el príncipe buscaba en los pequeños momentos de soledad una forma de consuelo y reflexión, tratando de comprender lo que verdaderamente deseaba su corazón. Sabía que la sombra del deber se cernía sobre cada decisión, pero el recuerdo de los momentos vividos en la feria lo impulsaba a luchar contra lo ineludible. Este ambiente, lleno de tensiones internas, mezclado con la presión de un destino previamente escrito, comenzó a configurar una nueva visión del mundo para el heredero, una visión que valoraba la autenticidad por encima de la obediencia ciega. El clima de malestar alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a difundirse noticias de medidas drásticas, aumentando la tensión entre los miembros de la corte. En una mañana fría y ominosa, Adrián escuchó, a través de discretas conversaciones, que su padre había decidido acelerar el matrimonio con Isabel, en un intento de fortalecer las alianzas que sostenían al reino. Esta decisión, impuesta sin tener en cuenta los sentimientos del príncipe, hizo aflorar una mezcla de rebeldía y tristeza, reforzando la idea de que seguir el camino trazado significaba renunciar a una parte esencial de uno mismo. Al mismo tiempo, los rumores sobre la expulsión de personas como Selene, pertenecientes a un grupo marginado, golpean a Adrián con la fuerza de una realidad cruel e implacable. Se encontró dividido entre el amor que empezaba a florecer por aquella mujer y la obligación de mantener la estabilidad del reino, un dilema que lo carcomía por dentro. En medio de tanta agitación, cada detalle del ambiente palaciego, el sonido de pasos apresurados, las miradas prejuiciosas y la rigidez de los discursos oficiales reafirmaban la urgencia de una decisión que ya no podía posponerse. El príncipe se dio cuenta, dolorosamente, de que la elección de su corazón podía costarle más de lo que imaginaba, pero también representaba la única oportunidad de vivir de acuerdo a su verdad. Este enfrentamiento silencioso entre el deber y el deseo marcó el inicio de una transformación interior que le haría repensar no solo su propio destino, sino también la esencia de lo que significaba gobernar con el corazón. La tensión llegó a un punto crítico cuando en una tarde gris, Adrián tomó la decisión que cambiaría su destino. Entre los fríos pasillos del palacio, se movía discretamente, evitando las miradas inquisitivas de los cortesanos, mientras su corazón latía fuertemente con la convicción de que ya no podía vivir prisionero de obligaciones y tradiciones. Cada paso que daba estaba lleno de una urgencia silenciosa, fruto de noches de insomnio y de intensas reflexiones. Sintió que el futuro, hasta entonces rígidamente trazado,
ahora estaba en sus manos y que la posibilidad de elegir su propio camino era la única luz en medio de la oscuridad de un destino impuesto. En ese momento, el príncipe ya no era solo el heredero de un trono, sino un hombre en busca de autenticidad y libertad. Aunque tenía miedo de cuestionar todo lo que sabía, su determinación de vivir de acuerdo con sus sentimientos superó su miedo a los rumores y las consecuencias. Así, Adrián inició un plan para acercarse aún más sutilmente a Selene, aun sabiendo que cada movimiento podría tener un alto costo. Fue un momento de valentía que marcó el inicio de una profunda transformación en su vida. Con el corazón acelerado, Adrián comenzó a dar los primeros pasos en un nuevo camino, lejos de las expectativas de la nobleza y de las alianzas forjadas por el poder. Comenzó a encontrar pequeños momentos para visitar los terrenos del palacio, siempre con cuidado de no despertar sospechas, mientras planeaba cuidadosamente cómo y cuándo se encontraría nuevamente con Selene. Cada breve y furtivo encuentro con la adivina reforzaba su convicción de que el amor y la libertad valían más que la comodidad de una vida predeterminada. En aquellos encuentros silenciosos, donde intercambiaban palabras discretas y miradas que lo decían todo, el príncipe encontraba la fuerza para afrontar las presiones de la corte. Sabía que estaba desafiando no solo a su padre, sino a toda una tradición centenaria que juzgaba el amor como un mero accesorio del poder. Incluso ante la posibilidad de represalias, Adrián sintió que la elección de su corazón era la única verdad que importaba. Cada encuentro, cada plan cuidadosamente elaborado representaba un paso firme hacia un futuro en el que podría ser su propio dueño, independientemente de los lazos del trono. La decisión de Adrián llegó a un punto de no retorno cuando, ante la incesante presión de su familia y de la corte, su padre, el rey Fernando, adoptó una postura firme. Le dio el ultimátum. Adrián debía casarse con Isabela lo antes posible, sin lugar a dudas. Para empeorar las cosas, el rey no dudó en castigar la presencia de Selene entre su pueblo. Por mucho que el príncipe temiera las consecuencias de la decisión, la falta de alternativas acabó haciéndola inevitable. El rey ordenó la expulsión de la mujer que apenas conocía, pero que ya había sacudido los cimientos de su corazón. Adrián se encontró entonces ante la dolorosa realidad de que la lealtad a su familia significaba la pérdida de la libertad de experimentar el amor que ya empezaba a crecer dentro de él. Ante la indignación silenciosa, el príncipe supo que una sola elección podría definirlo para siempre. Sabía que si desafiaba a su padre y renunciaba a lo que tanto había querido conservar, los aliados que poseían su título y su corona se convertirían en enemigos de su destino. En los meses siguientes, el dilema de Adrián se profundizó. El peso del fichaje que debía sellar su futuro cobraba fuerza con cada anuncio. La mañana antes de la boda, un deseo infantil se hizo demasiado grande para ser seguido por la voluntad realista del trono. Adrián descubrirá allí que, en el susurro que rondaba a las multitudes aquella tarde oscura, resurgirá durante 4 segundos. La ansiedad y la adrenalina se mezclaron mientras Adrián hacía planes para una reunión secreta con Selene. Lejos de las miradas vigilantes de la corte, aprovechó cada oportunidad que se le presentó, aunque fuera breve, para reunirse con ella en rincones poco conocidos del reino. Durante un amanecer frío, en un viejo jardín abandonado, ambos se encontraron bajo la tenue luz de la luna. Las conversaciones fueron breves e intensas, llenas de gestos que revelaban más que las palabras. Adrián expresó la urgencia de no dejarse tragar por el peso de la tradición, mientras Selene, con su voz tranquila, reforzó que cada acto de valentía era un paso hacia una vida verdadera.
Cada momento en ese entorno sencillo parecía un grito silencioso de resistencia contra el sistema que los aprisionaba. Sabían que el riesgo era grande, pero también que el deseo de cambiar su destino era mayor que cualquier miedo. Aquel encuentro, aunque breve, grabó en ambos la certeza de que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias por un futuro donde prevalecieran el amor y la libertad. Mientras tanto, en el corazón del palacio, los murmullos se intensificaron y la tensión alcanzó nuevas cotas. El rey Fernando, preocupado por la posibilidad de inestabilidad, comenzó a presionar a sus asesores e intensificar los protocolos de seguridad. Las miradas sospechosas y las conversaciones susurradas en los pasillos revelaban que algo fuera de lo común estaba sucediendo y la situación se estaba volviendo cada vez más insoportable para el príncipe. Adrián, consciente de los riesgos, sintió el peso de la decisión que ya no podía posponerse y luchó con el sentimiento de culpa por desafiar la tradición. En medio de esta presión, su determinación de vivir según su corazón se hizo más fuerte, aun cuando sabía que eso podría significar perder todo lo que alguna vez había conocido. Cada gesto en palacio parecía cargado de intenciones ocultas y la distancia entre lo esperado y lo deseado se hizo irreconciliable. En el silencio de su habitación, el príncipe se preparó mentalmente para los desafíos que le esperaban, consciente de que su elección traería no solo libertad, sino también grandes consecuencias. Esta dualidad entre deber y deseo latía en cada momento, transformando su interior en un campo de batalla donde la autenticidad era la única arma posible. En medio de la creciente tensión, Adrián decide buscar al rey Fernando en un intento de presentar su visión de un gobierno que valore los sentimientos y la empatía, en lugar de simplemente seguir tradiciones rígidas. Al entrar en la sala de audiencias, el príncipe se encuentra en un ambiente lleno de formalidades, donde cada mirada y gesto expresa desaprobación ante la idea del cambio. Con el corazón apesadumbrado, pero impulsado por una convicción inquebrantable, comienza a hablar de un futuro donde el amor y la comprensión puedan coexistir con la política. Sus palabras están dichas con una calma que contrasta con la tormenta interior que lo consume, y cada argumento está cuidadosamente pensado para desafiar años de costumbres inmutables. El silencio que sigue a sus declaraciones solo es interrumpido por suspiros y discretos murmullos de los nobles presentes, como si cada palabra llevara el peso del destino de Castamar. Él insiste, aún sabiendo que cada palabra que pronuncia podría significar el fin de su futuro en la corte. En medio de este choque de ideas, la atmósfera se transforma en una lucha silenciosa entre lo viejo y lo nuevo, donde el destino del reino parece depender de sus convicciones. El enfrentamiento, tenso y cargado de emociones, deja claro que la elección de Adrián no es solo personal, sino que podría reconfigurar todo el sistema que lo aprisiona. Mientras tanto, Selene enfrenta su propia batalla fuera de los muros del palacio, observando de cerca cómo los rumores cambian a los cortesanos. Ella observa cómo el reino comienza a dividirse entre aquellos que abrazan la posibilidad de un nuevo camino y aquellos que defienden la tradición a cualquier precio. Entre presiones y amenazas veladas, cada día se convierte en una prueba de coraje para la adivina, que lucha por preservar su espacio y su dignidad. Incluso rodeada de desconfianza y críticas, Selene mantiene una postura tranquila y una determinación silenciosa, consciente de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Su mirada firme y sus actitudes discretas comienzan a influir incluso en aquellos antes inflexibles, despertando la esperanza de una verdadera transformación.
Mientras enfrenta el horizonte, se fortalece con la convicción de que el amor que comparte con Adrián es capaz de transformar no solo su destino, sino el de todo el reino. Cada gesto de resistencia y cada pequeño acto de valentía se convierte en un paso firme hacia una nueva era, donde las barreras entre lo tradicional y lo innovador finalmente podrán disolverse. La dura realidad se mezcla con el deseo de construir un futuro más justo, haciendo que cada desafío enfrentado sea visto como una oportunidad de cambio. Las tensiones en el reino comenzaron a aumentar de forma aún más palpable cuando el rey Fernando convocó una reunión de emergencia de sus asesores. Durante esta audiencia, el ambiente cargado no permitió ninguna desviación de lo que se consideraba aceptable. Adrián, aunque ausente de la mayoría de las discusiones, sentía el peso de cada decisión que se tomaba en los pasillos de palacio. Los murmullos entre los nobles se hicieron más fuertes y las sospechas sobre la relación con Selene comenzaron a ser tratadas como una verdadera amenaza a la estabilidad del reino. La atmósfera fría y formal de la sala reflejaba la rigidez de las tradiciones que se oponían al cambio. Al mismo tiempo, el príncipe se encontró dividido entre la lealtad a su familia y el deseo de seguir un camino que le permitiera ser fiel a sí mismo. Esta situación, marcada por enfrentamientos sutiles y miradas prejuiciosas, hizo de cada minuto un desafío personal. En medio de la formalidad y la presión, la atmósfera en palacio parecía respirar un aire de rebelión contenida, presagiando tiempos difíciles por venir. Fuera de los muros de palacio, las repercusiones de los acontecimientos comenzaron a tomar forma entre los miembros de la corte y el pueblo llano. Selene, aún enfrentando el desprecio y el miedo de quienes la miraban con sospecha, continuó caminando con la determinación de demostrar su valor. Los discretos encuentros con Adrián fueron vistos, por algunos, como actos de valentía que desafiaban las convenciones, y por otros, como una afrenta irreparable al orden establecido. Las noticias del creciente descontento con las tradiciones rígidas se difundieron lentamente, creando un clima de incertidumbre que afectó incluso a los más escépticos. Cada gesto de la adivina y cada movimiento del príncipe contribuían a crear un clima de cambio inminente que muchos temían, pero algunos ansiaban ver. La comunidad que siguió estos relatos en foros y círculos de conversación notó que, tras los muros de la nobleza, algo se movía sutil y decisivamente. El escenario se fue haciendo cada vez más complejo, donde el amor y el deseo de libertad comenzaron a prevalecer aún en medio de resistencias y conflictos latentes. Cada palabra y acción contaba la historia de un pueblo dividido entre lo viejo y lo nuevo, marcando el comienzo de una revolución silenciosa. Adrián sabía el riesgo que corría, pero cada día que pasaba, su deseo de libertad era más fuerte. Cada mirada preocupada de su padre, el rey Fernando, parecía confirmar que la mayor batalla de su vida estaba a punto de comenzar. El príncipe temía no solo la pérdida del poder o la violencia de las represalias, sino el fracaso de su intento de crear un mundo nuevo. Si se hubiera dejado llevar por la tradición, se habría condenado a una vida sin sentido y sin sinceridad. Este compromiso con la verdad del corazón fue su última oportunidad. Un paso audaz hacia el abismo para conmocionar a la nobleza y al reino de Castamar, que esperaban una sumisión incondicional a unas reglas que ya no representaban el nuevo tiempo que anhelaba. Con cada encuentro furtivo, con cada palabra intercambiada con Selene, se sentía más fuerte, más decidido. El príncipe ya no soportaba el peso de la duda que lo había perseguido durante tanto tiempo. Sabía que su lucha era más grande que eso, más grandiosa y más transformadora, pero todavía tenía miedo de enfrentar a su padre y el peso de sus decisiones.
Cuando llegó a sus oídos la contradictoria noticia de que los preparativos para su boda con Isabel se habían acelerado, el peso del destino se hizo aún más pesado. Lo que una vez parecía una posibilidad desastrosa se ha vuelto, de hecho, inminente. Su padre le presionaba sin descanso, obligado por la presión política y la necesidad de mantener la corona intacta. Pero Adrián, ahora consciente del poder que encontró dentro de su propio ser, sintió que ya no podía rendirse. Con el corazón apesadumbrado, finalmente tomó la decisión que lo liberaría y tal vez transformaría irreversiblemente todo el reino. Decidió enfrentarse a su padre ante los tribunales, asumiendo su verdad y desafiando la estructura que lo había moldeado desde su nacimiento. No sabía cómo sería su futuro, pero sintió, por primera vez, que su integridad y sus decisiones podrían, de hecho, escribir una nueva historia para Castamar. El día que siguió, caluroso y húmedo, trajo consigo el peso de las expectativas de todos los que nos rodeaban. La corte observó, tensa, inquieta, cómo Adrián se acercaba a su padre, con mirada firme, decidida. La tensión dentro del palacio alcanzó niveles sin precedentes y la atmósfera de incertidumbre se extendió por todos los pasillos. El rey Fernando, preocupado por el desarrollo de los acontecimientos, ordenó intensificar los protocolos de seguridad y la vigilancia constante de los cortesanos. Las acaloradas conversaciones entre los concejales indicaban que la atmósfera estaba a punto de cambiar irreversiblemente, con la amenaza de represalias para cualquiera que se atreviera a desafiar las tradiciones. Adrián, que ya no podía ocultar lo que sentía, se encontró rodeado de un ambiente de desconfianza y miedo, donde cada gesto suyo era analizado bajo la sospecha de rebelión. El príncipe luchaba por mantener la compostura, aun cuando las miradas y las palabras susurradas revelaban que el apoyo a su causa era minúsculo y peligroso. Al mismo tiempo, la presión para confirmar las alianzas políticas y reafirmar el poder de la familia real hizo que los vínculos con Selene fueran un riesgo aún mayor. Cada minuto en ese ambiente tenso parecía alargar el tiempo, haciendo que el futuro pareciera incierto y lleno de consecuencias. Así, mientras el rey intentaba mantener el orden, comenzó a instalarse un clima de revuelta que preparó el terreno para cambios profundos en el destino del reino. Fuera de los muros, Selene afrontó su realidad con una firmeza que solo poseen quienes han enfrentado innumerables adversidades. Se movió entre los pequeños grupos de personas que todavía creían en la posibilidad de cambio, compartiendo silenciosamente lo que sabía y alentando la esperanza en medio de la opresión. Cada encuentro, por breve y silencioso que fuera, llevaba la fuerza de una decisión de luchar por un futuro más justo, donde el valor del ser humano prevaleciera sobre las viejas tradiciones. La adivina se preparó para los desafíos que la esperaban, consciente de que estaba en juego la propia supervivencia de su identidad. Ante las miradas curiosas y a la vez hostiles de quienes la rodeaban, Selene se reinventó para demostrar que podía ser más que el estigma que imponía una sociedad cerrada. Trabajó para ganarse el respeto de quienes, incluso a regañadientes, reconocieron la verdad de los sentimientos que compartía con Adrián. En cada palabra y en cada gesto ganó terreno la determinación de transformar la realidad, recordando a todos que el amor verdadero y el coraje de desafiar al destino son capaces de derribar barreras. Así, en medio del caos de un reino dividido, la esperanza comenzó a formarse como una base sutil pero firme para un nuevo mañana. La decisión que marcaría el nuevo rumbo de su vida llegó en uno de esos días llenos de tensión, cuando Adrián, cansado de vivir bajo el peso de las tradiciones y la mirada siempre vigilante de la corte,
decidió actuar definitivamente. Pasó horas solo en su habitación, revisando cada detalle de aquel encuentro con Selene. El sonido de pasos en los pasillos y el frío de las paredes del palacio que siempre le recordaban su prisión. Con una mezcla de coraje y resignación, el príncipe trazó un plan para renunciar al trono, optando por seguir la voluntad que su corazón insistía en revelar. Cada recuerdo de la libertad vivida en la feria reafirmaba que vivir de acuerdo a sus sentimientos valía más que mantener una posición que lo convertía en un mero títere de las convenciones. Sabía que esa decisión no sería aceptada sin resistencia, pero la claridad de sus ideales le dio la fuerza que necesitaba para afrontar lo que viniera. Durante ese día, el ambiente que antes le parecía opresivo comenzó a transformarse y aún en medio del miedo a lo desconocido, Adrián sintió que finalmente se abría el camino hacia una vida verdadera. Fue un momento de silencio y profunda reflexión, donde la razón se conjuga con el deseo de cambio, marcando el inicio de un nuevo camino. Al tomar esta decisión, el príncipe comenzó a alejarse discretamente de los protocolos y formalidades que siempre lo habían definido. En reuniones secretas con aliados discretos, expuso su idea de un gobierno que pudiera reinventarse sin las ataduras de la tradición, invitando a quienes también querían el cambio a unirse a él. Las conversaciones se desarrollaban en voz baja, lejos de los salones de palacio, y transmitían la esperanza de un futuro menos rígido y más humano. Al mismo tiempo, Selene continuó siguiendo su propio camino, afrontando con calma los retos que le imponía una sociedad que no la comprendía. Para ella, cada encuentro con Adrián era un recordatorio de la posibilidad de transformar no solo una vida, sino un reino entero marcado por el conservadurismo. En medio de este escenario de incertidumbre, el príncipe y la adivina se prepararon para los siguientes pasos, conscientes de que el riesgo era grande, pero también de que la autenticidad de sus sentimientos era la única verdad capaz de romper el ciclo de opresión. Cada gesto de resistencia, cada palabra susurrada con confianza, reforzaba la idea de que, incluso frente a las mayores dificultades, era posible reescribir el destino. Con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, Adrián avanzó con cautela hacia la realización de su plan. En reuniones secretas, lejos de la mirada siempre vigilante de la corte, el príncipe se reunía con aliados discretos para discutir estrategias que pudieran transformar el reino. Cada encuentro estuvo marcado por conversaciones francas e intensas, donde el joven heredero dejó de ser solo un símbolo de la tradición y comenzó a representar la posibilidad de un futuro más humano. Expuso sus ideas con sencillez, enfatizando que el pueblo merecía ser gobernado con empatía y verdad, no solo por protocolos y convenciones. En los debates surgieron propuestas prácticas para un cambio gradual pero firme de las reglas que durante tanto tiempo aprisionaron a la sociedad. Cada palabra que decía traía un rayo de esperanza a los rostros de quienes lo escuchaban, reforzando la idea de que la transformación era posible. Este clima de renovación, aunque plagado de riesgos, comenzó a extenderse silenciosamente por los rincones del reino, creando un susurro de revolución que, poco a poco, fue tomando forma. Mientras tanto, Selene continuó enfrentándose a los desafíos de una sociedad que la marginaba, pero lo hizo con una determinación que inspiró a todos los que la rodeaban. En encuentros con personas que valoraban sus conocimientos e intuición, la adivina demostró que había en ella mucho más que simples lecturas de cartas. Cada conversación fue una oportunidad para demostrar que la fuerza de un individuo se mide por el coraje de luchar por sus ideales
incluso cuando los prejuicios intentan silenciarlos. En los raros momentos en que se encontraba con Adrián, el silencio y las miradas compartidas decían más que las palabras, revelando la profundidad de los sentimientos que los unían. Para Céline, cada obstáculo superado era un paso más hacia la construcción de un nuevo paradigma, donde la autenticidad valía más que las apariencias. Incluso ante el riesgo constante de represalias, mantuvo su postura serena, convencida de que el amor y la verdad siempre encontrarían un espacio para florecer. Así, la adivina se convirtió no solo en un símbolo de resistencia, sino también en una inspiración para quienes soñaban con un mañana diferente y más justo. La abdicación del trono de Adriano, el rey Fernando reaccionó de forma inesperada, con una mirada fría y calculadora, convocando una reunión de emergencia entre los consejeros. Allí, en medio de un ambiente lleno de formalidades y tensiones, el monarca impuso un desafío. Si Adrián podía demostrar que su elección de seguir su corazón no tambalearía la estructura del reino, permanecería como heredero. Esta condición, revelada con precisión y seriedad, conmocionó tanto a los partidarios del príncipe como a aquellos que temían un cambio radical. Entre los murmullos de los asesores quedó claro que el desafío no era solo una prueba de coraje personal, sino también un experimento político para reconfigurar viejas alianzas y estructuras centenarias. Adrián sintió el peso de esta condición sobre sus hombros, consciente de que cada decisión que tomara ahora tendría implicaciones no solo para su vida, sino para todo el destino del reino. En este clima tenso, la figura de Selene se volvió aún más crucial, pues su apoyo y la sinceridad de sus sentimientos fueron las fuerzas que lo impulsaron a afrontar este nuevo desafío. Cada palabra que pronunciaba el rey parecía resonar como un veredicto, sembrando las semillas de una batalla que se libraría tanto en los salones de la corte como en los corazones de aquellos que anhelaban un cambio. En los días siguientes, mientras la corte se preparaba para un escenario de inevitable transformación, el ánimo entre los nobles oscilaba entre el miedo y una leve esperanza. Adrián se reunió en reuniones discretas con aliados que compartían la visión de un gobierno más humano y justo, presentando ideas para reformas graduales que conciliaran tradición e innovación. Cada conversación estuvo cargada de estrategias para demostrar que gobernar con el corazón no significaba renunciar al respeto ni al orden establecido. Al mismo tiempo, la expectativa en torno al desafío impuesto por el rey hizo que cada día se viviera con un sentido de urgencia y responsabilidad. Selene, siguiendo de cerca los acontecimientos, se disponía a ofrecer todo su apoyo, convencida de que el amor y la justicia podían formar la base de un nuevo gobierno. La gente, aunque todavía cautelosa, empezó a darse cuenta de que el cambio, aunque arriesgado, podría traer una nueva forma a la sociedad. En medio de este torbellino de preparativos y debates, cada gesto, cada palabra pronunciada llevaba la esperanza de un futuro en el que finalmente prevalecería el respeto al individuo y a los sentimientos. El día de la ceremonia, en medio de un reino dividido, Adrián y Selene estaban juntos frente a un público atento y lleno de expectativas contenidas. Cada paso de ambos reflejaba la fuerza de una decisión que desafiaba no solo tradiciones centenarias, sino también el concepto mismo de poder basado en obligaciones vacías. La sala se llenó de un silencio cargado de tensión, mientras las miradas se dirigían a la pareja, que allí simbolizaba la posibilidad de reescribir un destino. En las expresiones de los presentes, aunque discretas, se vislumbraba el despertar de una tímida esperanza, como si el gesto audaz abriera el camino a una nueva era.
Al unirse, Adrián y Selene demostraron que, incluso en medio de los desafíos y la resistencia, el amor y el coraje podían ser la base para un futuro más justo y humano. El momento marcó el final de una vieja era y el comienzo de una revolución silenciosa, donde cada gesto se convirtió en una inspiración para quienes también anhelaban un cambio. Con el corazón firme y la convicción de que el verdadero poder reside en la autenticidad de los sentimientos, la pareja selló su nuevo camino ante todos.